Buenas noches, buenas tardes, casi noches. Vamos a continuar con el mensaje que el Señor tiene para nuestras vidas. Y precisamente hemos leído este pasaje, Mateo 16, 24, y hay una razón por la cual el Espíritu Santo nos dejó precisamente en ese cuadro. Entonces Jesús les dijo a sus seguidores: si alguien quiere ser mi seguidor, tiene que renunciar a sí mismo, aceptar la cruz que se le da y seguirme. ¿Qué significa esto en la profundidad, en el corazón del Señor Jesucristo para con sus discípulos? Él, en esos 3 años que se dio a conocer, en esos 3 años que impartió principios de vida, en esos 3 años que abrazó, les besó, les lavó los pies, les dio de comer, les vistió, les entregó lo que nunca habían recibido en esta faz de la tierra. Ahora, en varias contadas veces les habló que le era necesario ir a Jerusalén y padecer y morir, ser levantado por amor a ellos. Sin duda ellos no entendían esto, pero Él, a través de el poder de su palabra, les instruye, les da el legado. Esto es un legado. ¿Qué es un legado? Un legado es aquello que se entrega como ejemplo de vida. Un legado es una misión. Un legado es una herencia. Un legado es una petición para ser cumplida. Cuando la persona, antes de partir y está en su lecho y tiene la oportunidad de hablar con su esposa y sus hijos, les dice: yo quiero que después de mi partida se dé esto y aquello. Es mi petición. Y esas palabras se convierten en el tesoro de protección, de cuidado. Literalmente se quiere preservar cada una de esas intenciones y motivación de aquel que lo expresa, porque son sus últimas palabras. Y el Señor sabía que le quedaba poco tiempo. En la diferencia de nosotros, se desprendió desde el trono de gloria. Cuando leíamos ayer que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, dice la Escritura que Él estaba ya como cordero inmolado antes de la fundación del mundo, por amor a nosotros. Él ya sabía que al desprenderse, no era desprenderse para venir a pasar vacaciones terrenales. Era para venir a despojarse, siendo el Dios de vida, entregar su vida por causa de nosotros.
Así que Él entrega un legado y ese legado es que le imitemos. Pero el imitarle no está solamente en los buenos pasos de hacer buenas cosas para que nos vaya bien. El imitarle es seguir sus pisadas hasta la muerte. Era imposible pedirles a ellos que murieran como Él tenía que morir, porque nadie puede llevar ni podía llevar la cruz que solo Él podía llevar, porque su cuerpo, su alma, su espíritu, su ser, su carácter, no se podía encontrar en ninguno de nosotros. Solo Él podía llevar su propia cruz. ¿Para qué? Para que sobre Él recaiga, como veíamos ayer, nuestros pecados y pudiese así reemplazarnos, representarnos, ocupar nuestro lugar. Pero Él nos enseña otra cosa, que eso no nos va a eximir de nosotros identificarnos en su vida, en su resurrección y en su muerte. Así que, como dice la Escritura, si Cristo murió, nosotros también morimos. Si Cristo resucitó, pues nosotros también resucitaremos con Él. Y le dice al Padre, Padre, para que donde yo esté, ellos también estén con nosotros. Así que esto tiene el sentido cuando dice, el que quiere ser mi seguidor, tiene que renunciar. El renunciamiento nos habla de despojarnos. Y yo podría aprender a despojarme de las cosas temporales como el dinero, como el tiempo y darle más tiempo al Señor, como mis prioridades y darle más prioridades al Señor. Pero cuando el Señor está pidiendo de nosotros llevar nuestra propia cruz, se está refiriendo a morir, a renunciar a nuestra propia vida. Así que esto no lo entendieron ellos. De tal manera que después de esto, el Señor en una ocasión habla con Pedro y le dice a Pedro lo que le es necesario a él padecer por causa nuestra. Y Pedro le dice, no, Señor, tal cosa nunca suceda, mi vida daré por ti. Y el Señor le dice, ¿tu vida darás por mí? ¿Tu vida darás por mí? Y le manifiesta lo que me puede manifestar a mí en este momento, a usted en este momento, cuando en un momento de calor y de amor y de fervor decimos, ay, después de esa predicación yo quiero ir a las naciones a morir por Cristo. Ay, yo quiero ser misionera, yo quiero ser misionero. Ay, yo quiero de ahora en adelante. Y el Señor dice, ¿quieres hacer? Me vas a negar mañana mismo. Ni siquiera vas a demorar más. Porque cuando lo hacemos con pasión, emoción, sentimiento, como alguien lo dijo, eso es azúcar y papel, que se desvanece en el agua, que se esfuma como el humo en el aire. Y esas fueron las palabras de Pedro, mi vida daré por ti. Y el Señor sabía que él ni siquiera podría aguantar en el momento en que tendría que ser confrontado para morir por su Señor. Me negarás 3 veces. Y luego lo vimos negándolo. Y eso me habla de mi propia vida con mucha vergüenza. Pero luego Pedro entendió cuando aún negándole, el Señor le llama.
Y él con amargura y dolor lloró amargamente por haberle negado, y allí entendió lo necesario de la humillación y de entender que nada se puede hacer en nuestras propias fuerzas, que necesitamos depender del Señor, que el negarse a sí mismo no son asuntos de palabras. Y aun cuando el Señor le llama, le confía su rebaño. ¿Y a quién se lo confía? A un traidor, a alguien que le negó. Y esto me deja muy sorprendido porque ¿quién soy yo para servir al Señor? No soy digno. Y en mi indignidad, el Señor me recuerda en su palabra que Él no desecha al pábilo que humeare, que Él no desecha a pesar de mis faltas. Y entonces, Pedro, me amas. Y Pedro no se atreve a hablar. Pedro ha reconocido que las pasiones son efímeras, que salen de las emociones. No se atreve, Señor, te quiero. No se atreve a decir te amo. Y de repetidas veces, tú lo sabes todo, oh Dios. O sea, ¿qué puedo decir? Pero el Señor sabía que allí él había aprendido la lección y que sí, le estaba amando en ese momento. Apacienta mis ovejas, Carlos Alberto. Es allí. Es allí cuando la muerte está al frente de nosotros. Y el Señor le recuerda que él va a tener que ser guiado por un camino donde él no va a tener elección, donde él va a tener que obedecer. Y entonces se resiste como yo me resisto y mira hacia los lados y dice, me siento muy solo. ¿Verdad? Señor, y el discípulo que tú tanto amas, ¿qué? Yo no estoy solo. ¿Y él qué? Y esto de aceptar la cruz, de renunciar, de seguirle, no es colectivo. No se trata de mirar a los lados como Moisés vio a Aarón. Se trata de un encuentro con el Señor, de un desafío que el Señor pone a mi propia vida. Y la está colocando como lo último que Él está pidiendo de mí. ¿Qué? Todo. Así que Pedro acepta y reconoce que no hay manera de negociar con su Creador y Salvador. Y cuando tuvo que asumir su responsabilidad, lo asumió de tal manera que no se sintió digno de morir como su amo, Señor y Salvador. Fue necesario decir, mire, no soy digno, dice la historia, quiero morir como Cristo, pero no, igual, no soy digno. Y esta fue la postura que él elige. ¿Por qué? Porque Pedro entendió la promesa que Jehová había dado. El Jehová del Antiguo Testamento es el Cristo del Nuevo Testamento. Y allí en Oseas capítulo 13 dice la palabra del Señor: de la mano del Seol, de la mano de la muerte, de la mano de los mismos infiernos, los redimiré, los compraré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. ¿Quién le habla a la muerte para desafiarla de esa manera? Si aún en nuestra propia arrogancia, cuando nos quieren humillar, nosotros decimos, ¿qué? Que yo tendré que morirme primero. Porque sabemos que no podemos huir a la muerte.
Pero Dios le dice a la muerte, muerte, te voy a matar. Porque la muerte no es Dios. La muerte es una consecuencia de nuestro pecado. Pero Cristo es la solución a la muerte. Es la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado, y por donde pasa la sangre de Cristo, nada queda. Nada. Así que ni el poder de la muerte queda sobre nosotros. Entonces, dice allí la Escritura, oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Así que, ¿qué significó la muerte para aquellos que entendieron el mensaje de Cristo? Significó lo que allí en Corintios se amplía, capítulo 15, verso 54. Y cuando esto corruptible, mi cuerpo, se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. ¿Sabe quién puede decir esto en este momento? David García. Él puede decir esto, y cuando este cuerpo corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está el desafío para la muerte? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado y la ley, ahora más gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire, cuando un creyente hijo del Señor, el nacido de nuevo, no entiende esta verdad, no va a poder descansar sobre sus temores. Es una de las razones por las cuales, si no entiendo esto del desprendimiento, del no tener temor a desprender de mi propia vida, entonces no voy a tener temor cuando ya entienda esto. No voy a tener temor de desprenderme de mis pertenencias. No voy a tener temor de desprenderme de mi hija que tanto amo. No voy a tener temor de desprenderme del hijo que tanto amo, del trabajo, del empleo, de tantas otras cosas que me atañen, que me rodean. Es muy entendible cuando nuestro sistema nervioso nos juega una mala pasada, y entonces la hermanita, el hermanito, el jovencito no puede entrar a un cuarto oscuro porque le da miedo y de pronto el coco se le aparece. Hay temores en nuestro sistema nervioso que puede ser simplemente por hormonas, por situaciones que son genéticas, pero cuando yo me ilustro, aprendo de la palabra y el Espíritu Santo me da la convicción que no tengo por qué temer a la muerte, entonces la hermanita se le dice: hermanita, y si usted está enfermita, pero ay, es que yo no me quiero morir, pero mi amor, ¿qué dice la palabra del Señor? Y entonces un creyente que tiene temor a la muerte, la pregunta es: ¿qué representa la muerte para ese creyente? No ha podido entenderlo. Es necesario nosotros ser instruidos con la esperanza de vida. Así que en ese orden de ideas vamos a apreciar un poco aquello que Pablo estaba diciendo en Hechos capítulo 20, cuando estaba con los ancianos de Éfeso, y él dice lo siguiente. Hechos 20, 22, ahora he aquí ligado estoy en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer.
Y sigue diciendo, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Eso es lo que significa, si alguien quiere seguir en pos de mí, renuncie a todo lo que posee, tome su cruz y sígame. Esto es lo que representa aceptar que van a venir situaciones adversas que posiblemente no voy a poderlas superar. No sé qué me va a deparar, pero algo dice, pero de ninguna cosa, verso 24, hago caso, ni estimo preciosa mi vida. Ahí está. ¿Cuánto usted se ama? ¿Cuánto se protege? ¿Cuánto protege a los que le rodean? Amén, qué lindo, hágalo, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde la obsesión? ¿Hasta dónde su amor para su propia vida? ¿Hasta dónde el yo? Entonces Pablo aprendió, pero de ninguna cosa hago cosa, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Ahí está. Entonces, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio, el servicio, el llamado, el legado que Cristo me ha dado a mí, que lo recibí del Señor para ponerlo por obra. Mi amada hermana y hermano, el llamado y el legado no es para los ancianos. Ellos simplemente han obedecido a cumplir con unos requisitos y a decir, aquí estoy. Pero los requisitos que están en Timoteo 3 y en Tito no son para ellos solamente, es para toda la iglesia. Y el llamado del ejercicio a hacer el ministerio es para la hermana, para el hermano, para el joven que ha tenido un encuentro con Cristo. Y el señorío de Cristo no se puede resumir o deducir solamente a un rango de autoridad eclesial. No. El Señor nos ha expresado que Él nos ha hecho para nuestro Dios y Padre reyes y sacerdotes, hombres y mujeres. Y cada rey y sacerdote, mujer, hombre, debe de ejercer su sacerdocio, hombre y mujer, y significa las labores que debo cumplir para mi Señor, porque la iglesia del Señor es celestial, porque nuestra ciudadanía no es terrenal, y ya la estamos viendo con David García, es celestial. Por lo tanto, debemos prepararnos, al contrario, con gozo para el momento en que el Señor te llame, sea a través de una recaída de salud, sea a través de una partida que soberanamente, como decía un programa, por las 1000 maneras de morir. Habrá 1000 formas de usted ser llamado por el Señor. La pregunta es si usted hoy parte, ¿con qué se va a presentar al Señor? ¿Con las manos vacías? Vamos entonces a otra verdad que el apóstol Pablo pudo entender cuando habló con Timoteo. Y entonces allí en el capítulo 4, segunda Timoteo capítulo 4, el apóstol Pablo, como el Señor Jesucristo lo preparó a él, siendo él el apóstol 13, que no estuvo con el Señor, pero el Señor se le apareció y lo preparó. Pero así como preparó a los discípulos y les dice, ustedes tienen que negarse a sí mismos, tomar la cruz y seguirme, así lo recibe Pablo también. Y así ahora Pablo lo hace con Timoteo. Y así David García lo expresa implícitamente a la congregación. No solo a Carlos Alberto, el que estuvo ahí muy cerca, sino a los varones que están con el ejercicio sacerdotal público, pero también a las mujeres. Pablo dice esto,
Pero tú puedes ser o mujer, pero tú, oh hombre, oh joven, sé sobrio en todo, no en algunas cosas. Soporta las aflicciones. Haz la obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Esto es para todo creyente. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y lo expresa con seguridad, con dignidad, con seguridad plena. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. El personaje aquel sabía que Dios por su gracia iba a cumplir eso que el Señor dijo, que Él no es injusto para olvidar el trabajo de amor que estábamos haciendo para Él aquí. Por eso nos demanda, y todo lo que hagáis, hacedlo para el Señor y no para los hombres, para que recibáis la recompensa de gloria. Y Pablo está poniendo su mirada también en esos galardones que el Señor por misericordia nos tiene, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a mis hermanas en la fe, a mis hermanos en la fe, a todos los que aman su venida. ¿Ama su venida? ¿Ama la venida del Señor? Pues mi hermano David la ama tanto que dijo, no, se está demorando mucho, me voy para allá más bien rápido. Miren, es el Señor quien nos llama. En el tiempo, en la fecha, en el año. Ni un día más, ni un día menos. Aquella parábola que el Señor habló de aquel sembrado, donde había un hombre que fue contratado para trabajar desde la madrugada de la mañana al empezar, y luego este hombre ve como su patrón contrata a otro hombre más tarde, y luego contrata a otro hombre ya finalizando el día. Y después, cuando este hombre de la madrugada, que se quemó los lomos, que trabajó arduamente, va a recibir su pago, junto con los otros, él se da cuenta que su patrón le paga los mismos 50,000 pesos que le paga a él por todo el día de sol y lluvia, se los paga al que apenas le faltan 2 horas para terminar el día, y le paga los mismos 50. Y él se enoja y ve, pero qué injusto es esto. ¿Sabe una cosa, mi querida? Usted puede tener 70 años, porque ahí fue donde el Señor le llamó para conocerlo como Señor y Salvador de su vida. Y el Señor le va a dar el mismo pago, como si usted hubiese conocido al Señor desde el momento de haber tenido conciencia de su pecado. Y otro que desde muy jovencito entregó su vida a Cristo y sirvió y padeció y todo, va a estar en el mismo lugar donde aquella mujer o hombre, después terminando sus años, también estuvo. No importa. ¿Y qué de Juan? ¿Y a ti qué te importa? Sígueme tú. Yo veré si Juan queda. Yo veré si él sigue eternamente aquí en la tierra. ¿Y qué se preocupa usted de los demás? Señor, pero yo soy la que siempre vengo y barro y nadie barre. ¿Y qué a ti? Sígueme tú. Tener los ojos en el autor y consumador de la fe es lo que vale. Así que cuán importante es entender esa verdad.
Vamos por un momento a la segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Dice la palabra del Señor, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, o sea, su cuerpo, ese que está vestido con la falda y el pantalón y la blusa que usted tiene allí, este tabernáculo se deshiciere. Tenemos un tabernáculo que se deshizo y está en un cofre del cual estaremos allí. Tenemos de Dios un edificio. Nuestro hermano David no está en ese cofre. Primer principio para todo creyente. Usted no va a ver al hermano David allí. Usted va a ver un tabernáculo físico, un cuerpo que Pablo dijo que era un cuerpo de humillación. Porque ese cuerpo de humillación, el suyo y el mío, no nos ha permitido glorificar al Señor porque ahí hay una naturaleza pecaminosa. Que con una mano hacemos cosas muy buenas y con la otra desechamos lo que hicimos para el Señor. Pero David no está ahí ya. Y gracias al Señor que Él no está ahí. Vemos un cuerpo serio, con respeto lo digo, pero ese no es Él. Porque Él no está serio en este momento. Él está gozoso, Él está sonriente. Dice la Escritura que enjugará toda lágrima. Y si llega a ver lágrima ilustrativamente, se refiere al gozo de estar con su Señor. Y esa casa hecha de Dios no es hecha de manos, es eterna en los cielos. Y por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque así mismo los que estamos en ese tabernáculo gemimos con una angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivamos confiados siempre, sabiendo que entre tanto estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos, como David García, estar ausentes del cuerpo como lo está ahora y presentes al Señor como lo está ahora. Continuemos en el verso 14, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven, usted y yo, mi hermana y mi hermano, ya no vivamos para nosotros mismos. Esa es la razón por la cual el Señor nos dice, tome su cruz cada día y sígame. Porque ya no vivimos para nosotros mismos, sino para el Señor, para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. O sea, según nuestra humanidad. Y aún así a Cristo, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Es la gran verdad. Culmino no con el mensaje, pero sí con estos pasajes. Ubiquémonos por favor en la carta a los Filipenses.
verso 20. Filipenses capítulo 1, verso 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Escuche esto. ¿Quiere usted, hermana, hermano, que Cristo sea magnificado en su cuerpo? ¿O por vida o por muerte? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí beneficio de la obra, en el hecho de que usted todavía no está siendo llamado a estar en la presencia del Señor, sino para que usted sea de beneficio para la obra en Bucaramanga, en Santa María, en el lugar donde el Señor le ha puesto. Entonces Pablo dice, no sé qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo. Una hermana me dijo, ay, qué miedo morir tan rápido. Y estar con Cristo también le da miedo. Ay, pero es que a mí la muerte me da miedo. Me fue necesario explicarle parte por parte. No debe ser que un cristiano, una creyente, le tenga miedo a la muerte. La pregunta es, ¿usted se creyó en Jesucristo? ¿La vida de Cristo está en usted? ¿Usted tiene la seguridad de la vida eterna? Ese es el problema de una iglesia que no predica la sana doctrina. Cuando la salvación se cree que se pierde, pues no hay confianza de nadie. ¿Quién va a estar seguro que la muerte llegue? ¿Qué miedo? ¿Y qué tal ese mal pensamiento que tuve ayer? No me arrepentí, entonces me voy para el infierno. No. La obra es de Cristo. Él lo hizo todo por usted y por mí. Tengo que estar seguros que el Espíritu Santo sí mora en mi corazón, en mi alma, en mi ser, en mi espíritu, en mi todo. Entonces, se hace necesario, verso 24, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Amados hermanos, hay mucho trabajo por hacer en esta congregación. Veo cuerpos redimidos por la sangre del Cordero. No sé qué tan agradecida está usted con su Señor. No sé qué tan agradecido está usted con su Señor. Isaías en el capítulo 6 se sintió muy triste porque el rey Usías había muerto. Y fue necesario que el Señor se manifestase a Isaías capítulo 6 y el destello de su gloria se manifestase y él pudiese ver la gloria del Señor, viendo yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y darme cuenta que el Rey Jehová de los ejércitos estaba ahí, dice el texto. Así que el Señor le dice, murió un rey terrenal, pero el Rey de los ejércitos no ha muerto en esta congregación. Cristo es el príncipe de los pastores. Él es la cabeza de esta iglesia. Y si Él no nos gobierna, no vale la pena estar ahí. No vale la pena estar en un grupo llamado Iglesia si Cristo no está en medio de ella. Así que mi amada hermana, mi amado hermano, vamos a escuchar una canción. Y yo he dicho, cuando el Señor me llame a su presencia, por favor, yo no la escucharé porque estaré escuchando a los ángeles cantando, serafines, querubines, entonando alabanzas. Así que prefiero escuchármela acá porque allá no me la voy a escuchar, allá voy a escuchar algo mejor. Pero vamos a escucharla acá porque si esta canción que tiene esta letra y muchas otras que son de la misma línea, no le mueve, no le anima,
no le da esperanza, entonces no sé qué le va a dar esperanza. Vamos a escucharla, por favor. Métale más volumen, otro poquito. Escuche la letra. Hay un lugar al que mi alma anhela tanto por llegar, una ciudad donde hay descanso y gozo por la eternidad. Sé que pronto allá estaré, con mis ojos yo veré aquel que vino a rescatarme para llevarme allí con él. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que salvó. Ellos son su pueblo y en su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo. Hay un lugar resplandeciente donde no hay más oscuridad, no existe más un enemigo, se vive en plena libertad. Santa y dulce comunión, sin vergüenza ni temor, pues su justicia cubre por siempre mi pecado y corrupción. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que salvó. Ellos son su pueblo y es su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo. Hay un lugar donde su gloria satisface el corazón. Recibió la recompensa de abrazar mi la muerte solo una memoria, recuerdo de la redención.
Anhela esa ciudad celestial. La muerte solo es la memoria de la redención. Es la victoria de Cristo que sobrepasa. Así que mi hermana y mi hermano, ¿cuánto necesitamos añorar la venida de Cristo? Día a día, ¿está esperando la venida de Jesús? ¿Está tranquila y confiada que sea por cualquier medio que el Señor llegue, usted estará con Él? Que sea nuestra esperanza. Pero mientras estamos acá, ¿qué hacemos? Estamos gozosos de recordar, de ser instruidos por el Espíritu Santo con estas palabras, claro. Pero mientras tanto, ¿qué hacemos? Entonces acá encontramos qué podemos hacer para parecernos más a Cristo. Estos hombres, Pedro, Pablo, mientras Pedro partió crucificado al revés, Pablo fue decapitado por amor a Cristo. Mientras Pablo fue decapitado por amor a Cristo, Bernabé, compañero de milicia, fue lapidado, apedreado por causa de Cristo. Mientras Bernabé fue apedreado por causa de Cristo, Marcos fue lanzado de un pináculo de templo y cuando cayó, entonces lo latigaron más. Santiago fue arrastrado por una soga por la calle y mientras lo golpeaban, entregó su vida al Señor en cuanto a ya salir de esta tierra. ¿Qué significa llevar la cruz? Llevar mi cruz. Ahora, no es así necesariamente como puede terminar su vida. Pero sería muy hermoso que usted pueda trabajar en función y para Él, y por Él, y en Él, y cualquier medio que sea, saber que hizo la tarea que el Señor le encomendó. La segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 18, dice, así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, o sea, el engaño, la oscuridad en la que estábamos, religiosa, filosófica, por donde sea, podemos ver y reflejar ahora la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él. Lo que significa es que el Espíritu Santo es el que hace la tarea para que usted y yo nos parezcamos al Señor. Ni siquiera tiene que ver con sus esfuerzos humanos. Tiene que ver con permitir que el Espíritu Santo sea en usted tomando el control. Por eso se nos demanda en la carta a los Efesios a ser llenos del Espíritu Santo, a no apagar el Espíritu, y allí
a medida que somos transformados y permitimos que el Espíritu Santo lo haga, entonces su gloria se manifestará en usted, su imagen. Estas características están allí en Gálatas capítulo 5, 22, 23, donde está el fruto del Espíritu y permitir que el Espíritu Santo tome control sobre su vida. Vamos a dejar acá. Hablemos con el Señor y démosle gracias por la victoria de Cristo, por ser Él la vida y quitarnos la muerte y darnos la vida para que le sirvamos a Él y no a nosotros mismos. Padre, gracias por tu palabra. El mundo dirá que estamos locos y lo dice. Pero gracias por haber llamado a tu hijo David García. Porque nos enseñas que él te iba a servir hasta esta fecha. Porque el legado que tú le entregaste es un legado que queda para que nosotros podamos seguir el ejemplo de aquellas cosas dignas de imitar. Y reconocer que necesitamos que Cristo sea formado y forjado en cada uno de nosotros. Padre, te rogamos que nuestra vida no pase en la tierra de manera indiferente al llamado que tú nos has hecho. Que, Señor, no vivamos en miseria, que no vivamos en derrota, que no vivamos sin propósito, sin ser útiles. Padre, permítanos, por favor, despojarnos de todo peso que nos impide correr la carrera. Solo tú puedes llevarnos a que estos propósitos sean realizables. En el nombre de Cristo Jesús, gracias por tu palabra. Amén.